Es el año 1914. Europa está en guerra. Alemania se encuentra luchando en dos frentes. En el oeste, los ejércitos francés y británico se movilizan. En el este, el oso ruso se despierta. El frente oriental, que se extiende desde el mar Báltico hasta el mar Negro, se convierte en un escenario de batallas colosales y pérdidas devastadoras. En el corazón de esta vorágine oriental se encuentra Prusia Oriental, un territorio alemán que se extiende entre Rusia y el mar Báltico. Esta región, de vital importancia estratégica, se convierte en el escenario de uno de los primeros grandes enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Tannenberg. Había mucho en juego. Para Alemania, Prusia Oriental representaba una zona de amortiguamiento crucial contra el vasto imperio ruso. Su pérdida sería un duro golpe para la moral y el posicionamiento estratégico alemán. Para Rusia, la conquista de Prusia Oriental sería una gran victoria propagandística y allanaría el camino para una ofensiva hacia el corazón de Alemania. A medida que los ejércitos de ambos bandos convergían en Prusia Oriental, el escenario estaba listo para un choque de titanes. Este choque decidiría el destino del frente oriental durante los meses siguientes. La estrategia alemana en el frente oriental fue inicialmente defensiva. Alemania se enfrentaba a la desalentadora tarea de librar una guerra en dos frentes. El Plan Schlieffen, el plan de guerra de Alemania, daba prioridad a un rápido golpe de gracia contra Francia en el oeste antes de que Rusia pudiera movilizar completamente su enorme ejército. Por lo tanto, las fuerzas alemanas en el este, superadas en número y armamento, recibieron la orden de mantener la línea contra la esperada embestida rusa. Sin embargo, la situación cambió drásticamente con la llegada de dos figuras clave: el general Paul von Hindenburg y su jefe de gabinete, Erich Ludendorff. Hindenburg, un general retirado llamado del Retiro, traía consigo una reputación de decisión y brillantez estratégica. Ludendorff, una estrella en ascenso en el ejército alemán, poseía una mente táctica aguda y una determinación inquebrantable. Juntos forjarían una formidable asociación que cambiaría el curso de la guerra. Por parte rusa, el segundo ejército, comandado por el general Alexander Samsonov, avanzó hacia Prusia Oriental. Su objetivo, capturar la ciudad de Königsberg, estratégicamente importante, y expulsar a los alemanes de Prusia Oriental. Samsonov, veterano de la guerra ruso-japonesa, era conocido por su carácter agresivo e impetuoso. Estaba ansioso por demostrar el poderío militar de Rusia tras su humillante derrota ante Japón una década antes. Sin embargo, el avance de Samsonov se vio obstaculizado por varios factores. El ejército ruso, aunque numeroso, estaba mal equipado e inadecuadamente entrenado para la guerra moderna. La comunicación y la coordinación entre las unidades rusas eran pésimas y dependían en gran medida de sistemas de telégrafo lentos y poco fiables. Estas deficiencias resultarían fatales frente a la maquinaria de guerra alemana. Mientras el segundo ejército ruso avanzaba pesadamente hacia Prusia Oriental, cayó sin saberlo en una trampa cuidadosamente tendida por los alemanes. Los alemanes, bajo el mando de Hindenburg y Ludendorff, habían ideado un atrevido plan para rodear y destruir el ejército de Samsonov. La clave de su estrategia era la explotación de la mala comunicación y coordinación que asolaba a las fuerzas rusas. La inteligencia alemana había interceptado mensajes de radio rusos sin codificar, lo que les daba una idea clara de los movimientos e intenciones de Samsonov. Los rusos, sin saber que sus comunicaciones estaban comprometidas, continuaron avanzando a ciegas hacia la trampa. Samsonov, demasiado confiado y aislado de sus superiores, permaneció ajeno al peligro que corría su ejército. Su fatal error de cálculo tendría consecuencias catastróficas para el segundo ejército ruso. Sección 5. La trampa alemana se activa. El cerco de Tannenberg. Con los rusos totalmente comprometidos con su avance, Hindenburg y Ludendorff dieron la orden de activar la trampa. Las fuerzas alemanas, utilizando su superior movilidad y comunicación, lanzaron un movimiento de pinza, atacando al ejército de Samsonov desde múltiples direcciones. Los flancos rusos, escasamente protegidos y mal defendidos, se derrumbaron bajo el implacable asalto alemán. El pánico y la confusión se extendieron entre las filas rusas al darse cuenta de la verdadera dimensión de su situación. Atrapado en una bolsa que se reducía, rodeado por el enemigo por todos lados,
El segundo ejército se enfrentaba a la aniquilación. La batalla de Tannenberg había llegado a su clímax. Sección 6. El crisol de la batalla. Desesperación y destrucción en el calor de agosto. Los combates en Tannenberg fueron brutales e implacables. El cálido sol de agosto caía sobre el campo de batalla, aumentando la miseria de los soldados rusos atrapados. La artillería alemana llovía sobre las posiciones rusas rodeadas, convirtiendo la otrora apacible campiña en un escenario de inimaginable carnicería. Los soldados rusos, con la moral destrozada, luchaban con la desesperación de quienes se enfrentan a una muerte segura. Pero su valentía no era rival para la abrumadora potencia de fuego y la superioridad táctica alemanas. El resultado de la batalla ya no estaba en duda. Sección 7. El trágico final de Samsonov. La muerte de un general, el colapso de un ejército. A medida que la situación del segundo ejército ruso se volvía cada vez más desesperada, el general Samsonov se enfrentaba a una terrible elección: rendirse o enfrentarse a la aniquilación total. Incapaz de soportar la idea de la captura y la vergüenza de la derrota, Samsonov optó por un final trágico. En la noche del 29 de agosto de 1914, se escabulló de su estado mayor y se adentró en el bosque. Allí, solo y consumido por la desesperación, se quitó la vida. El suicidio de Samsonov simbolizó la destrucción total del segundo ejército ruso. Sin líder y desmoralizados, los soldados rusos que quedaban lucharon hasta que se quedaron sin munición, comida y esperanza. Miles se rindieron a los alemanes que avanzaban, mientras que muchos más yacían muertos o moribundos en el campo de batalla. La batalla de Tannenberg había terminado. Sección 8. Consecuencias e implicaciones. La sombra de Tannenberg sobre el frente oriental. La batalla de Tannenberg fue una rotunda victoria alemana, una de las batallas más decisivas de la Primera Guerra Mundial. El segundo ejército ruso, que en su día fue una fuerza formidable, quedó totalmente destruido. Más de 90.000 soldados rusos fueron hechos prisioneros, y decenas de miles más murieron o resultaron heridos. Los alemanes, en cambio, sufrieron bajas relativamente leves. La victoria en Tannenberg tuvo consecuencias de gran alcance para el frente oriental. Hizo añicos el mito de la invencibilidad rusa y elevó la moral alemana tras los reveses iniciales de la guerra. La victoria también dio a Alemania un valioso respiro en el este, lo que le permitió concentrar sus recursos en el frente occidental. Sección 9. El nacimiento de las leyendas. El ascenso a la fama de Hindenburg y Ludendorff. Tannenberg también catapultó a Hindenburg y Ludendorff al panteón de los héroes militares alemanes. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de la destreza militar y la brillantez táctica alemanas. La victoria, atribuida en gran medida a su liderazgo y perspicacia estratégica, los transformó en iconos nacionales. A partir de entonces desempeñarían un papel cada vez más influyente en el esfuerzo bélico alemán, y su reputación quedaría ligada para siempre al triunfo de Tannenberg. La batalla también consolidó la reputación del Estado Mayor alemán, afianzando su imagen de máquina militar altamente profesional y eficiente. La victoria sirvió como testimonio de la capacidad del ejército alemán para adaptarse y superar los desafíos, incluso cuando se enfrentaba a un enemigo numéricamente superior. Sección 10. El legado de Tannenberg. Un símbolo de la destreza militar alemana. La batalla de Tannenberg ha dejado una huella imborrable en la historia militar. Es un claro recordatorio del impacto devastador de la mala comunicación y los errores de cálculo estratégicos en la guerra. La batalla también pone de manifiesto la importancia de un liderazgo decisivo y la capacidad de explotar las debilidades del enemigo. Para Alemania, Tannenberg se convirtió en un símbolo de destreza militar y orgullo nacional. La batalla fue mitificada por la propaganda alemana, sirviendo como grito de guerra para el pueblo alemán durante toda la contienda. La victoria también alimentó un sentimiento de superioridad alemana sobre los rusos, un sentimiento que tendría consecuencias trágicas en las décadas siguientes. Sección 11. Recordando a los caídos. El coste humano de una batalla decisiva. Sin embargo, entre las narraciones de victoria y derrota, es crucial recordar el coste humano de la batalla. Miles de soldados, tanto alemanes como rusos,
perdieron la vida en los combates. Innumerables más resultaron heridos, muchos marcados física y mentalmente para el resto de sus vidas. La batalla de Tannenberg, como todas las batallas, fue una tragedia, un testimonio de la locura y la inutilidad de la guerra. Los campos de batalla de Tannenberg son un silencioso recordatorio del precio humano que se paga por las ambiciones de las naciones. Es un recordatorio para las generaciones futuras de que deben esforzarse por la paz y el entendimiento, para aprender de los errores del pasado y evitar que un derramamiento de sangre así vuelva a ocurrir.